Hola, buenos días. En este video vamos a revisar lo relativo al cálculo del factor de fricción. Hasta ahorita la parte que hemos revisado es lo relativo al número de Reynolds y ahora vamos a entrar al cálculo de factor de fricción, ya sea en el flujo laminar, que se calcula con esta fórmula directamente, dividiendo 64 entre el valor del número de Reynolds que hayamos obtenido, y el caso del flujo turbulento, donde aplicamos esta fórmula. Para esta fórmula pues necesitamos justamente el número de Reynolds que ya conocemos y vamos a necesitar un parámetro que se llama rugosidad relativa, que resulta de dividir el diámetro interno de la tubería, entre la rugosidad, que es una característica del material. Bien, ya cuando tengamos el factor de fricción, posteriormente veremos el uso ya en la fórmula para calcular las HL primarias. Recuerden que toda esta sección son las HL primarias, que son las pérdidas por fricción que se dan en tramos rectos de tubería. Entonces, pues vamos a iniciar con el tema. Ok. Comentamos que para el cálculo del factor de fricción, pues necesitamos lo que se llama como rugosidad relativa. D sobre E. Esta es una epsilon, ¿ves? Aquí lo representé con una E, pero es una letra epsilon. Y esta letra epsilon pues viene siendo la que se obtiene de esta tabla. Aquí en la tabla 8.2 tenemos diferentes materiales y tenemos dos columnas de rugosidad, ya sea que esté en metros para el sistema internacional o en pies para el sistema inglés. Cuando hagamos nuestro cálculo de rugosidad relativa, este valor va a ser adimensional, de tal manera que el diámetro pues lo tenemos que expresar igualmente en metros o en pies. Ahora, estos datos de aquí, del material, pues están relacionados con nuestros apéndices. Hay algunos que no vamos a usar. Por ejemplo, incluso los pueden cancelar. El hierro galvanizado, no tenemos ninguna tabla para este material, entonces el hierro galvanizado no se va a usar. Tampoco tenemos ninguna tabla para tubería de concreto, entonces esto pues no lo usamos. Y igualmente para el acero remachado no tenemos tablas. Entonces lo que fue hierro galvanizado, concreto y acero remachado, estas no las vamos a usar. El caso del vidrio pues es un caso muy especial si vamos a analizar un poquito esta condición, pero esto es más como un experimento de laboratorio, entonces de hecho no aparece aquí ningún valor, entonces luego vamos a ver cómo se interpreta cuando lo usamos en la fórmula, porque en la fórmula pues tenemos que ingresar un número para hacer el cálculo, entonces eso lo vamos a analizar más adelante. El plástico corresponde al PVC, tenemos creo que es el apéndice G.3, el de PVC. Usamos también el tubo estirado para el caso del cobre y el acero. El latón, ese pues no tenemos ninguna tubería de latón en nuestros apéndices, no lo usamos. Pero cuando usamos cobre tipo K o en el apéndice G, se va a usar este tipo de tubería de tubo estirado. Cuando usemos tubería de cédula, vamos a usar el acero comercial, ya sea cédula 40 o cédula 80. Galvanizado dijimos que no lo usamos. Y tenemos un apéndice que es hierro dúctil. Déjame ver cuál es porque no lo recuerdo de memoria. Es el apéndice I de hierro dúctil. Entonces ese apéndice de hierro dúctil es el que se usa aquí. Nos tienen que especificar si es hierro dúctil, digamos, normal, sin revestimiento, o hierro dúctil, perdón, si es hierro dúctil revestido o digamos, el normal, hierro dúctil sin revestir. Entonces, bueno, estos son los materiales de esta tabla. Los diámetros, pues, los obtenemos típicamente de los diámetros interiores de los apéndices. Puede presentarse algún caso que no lo vamos a ver tanto, donde nos den una tubería que nomás nos diga, tenemos una tubería con un diámetro de 2 pulgadas o un diámetro interior de 2 pulgadas. Y nunca nos dice si es cédula 40, 80 o o tubo de acero, no nos dice nada. Entonces tomamos ese dato como el diámetro interior, pero la verdad que pues va a ser más bien la excepción. La regla es que nos den alguna información y a partir de ahí,
saquemos el diámetro interior de un apéndice. Bien, entonces pues esta es la fórmula para el cálculo del factor de fricción en flujo turbulento. Habíamos comentado que cuando sea flujo laminar, donde el Reynolds es menor a 2000, simplemente se hace esta división, 64 entre el número de Reynolds. Para el caso del flujo turbulento, pues necesitamos el número de Reynolds que ya conocíamos, elevado a la 0.9, y esta rugosidad relativa que ya explicamos cómo se calcula, pero todavía no hacemos algún ejercicio. Entonces aquí pues nada más tener cuidado en nuestros paréntesis. Generalmente cuando sacamos el logaritmo, que es base 10 de lo que está aquí dentro, nos queda un número negativo. Entonces ya elevado al cuadrado se vuelve positivo, de tal manera que el factor de fricción pues siempre es positivo. Ahora, esta fórmula del factor de fricción e incluso esta fórmula 64 sobre el número de Reynolds, pues han surgido a partir de este diagrama. Este es el diagrama de Moody, es la forma tradicional en la que se enseña el cálculo del factor de fricción. Entonces, para usar este diagrama de Moody, pues necesitamos justamente dos datos, los mismos de la fórmula, el número de Reynolds y la rugosidad relativa, que es la división del diámetro entre la rugosidad del material. Entonces el número de Reynolds pues puede variar aquí en la gráfica desde 600 hasta, que es aquí, 100 millones, me parece. Aquí es 1 millón, 10 millones, 100 millones. Este es hasta 100 millones. Esto tiene un rango muy amplio. Es una escala logarítmica. La parte corresponde al flujo laminar, pues está antes del 2. Este es un 2000. Entonces toda esta línea recta es justamente la fórmula graficada de 64 entre el número de Reynolds. De tal manera que si yo tengo un número Reynolds de 1000, por ejemplo, 1000, pues simplemente agarro la línea del 1000, me voy aquí y donde intersecta esta línea, ya me voy hacia la izquierda y trato de, pues no de adivinar, ¿va? Pero de estimar dónde queda la intersección. Nuevamente es una escala logarítmica y no me queda tan exacto. Parece que está ligeramente arriba de la línea esta que es la mitad. Entonces voy a suponer que es 0.064, así a vista, a inspección visual. Si lo hago con la fórmula, pues obviamente es más fácil. 64 entre 1000, pues da 0.0064. Ok, vamos a escoger otro que no sea tan obvio, 750. Si lo hago con la fórmula de 64 entre 750, y me da 0.085. Entonces, el número de Reynolds 750 está pues entre el 6 y el 8. La línea intermedia pues va a ser un 7. Entonces 750 es la mitad entre esas dos líneas. Aquí la voy siguiendo, tratando de no perderme. Y es más o menos aquí. Entonces, sí, de hecho me da visualmente 0.085. En la calculadora me dio 0.0853. Esta parte del flujo laminar pues es bastante sencilla porque esta es una línea recta, ¿verdad? Entonces no es tan complicado. Cuando damos valores entre 2000 y 4000, hemos comentado que este es flujo de transición. Perdón. Entonces ni nuestra fórmula de 64 entre el número de Reynolds ni la fórmula donde usamos el logaritmo y lo demás, ninguna de esas dos fórmulas puede consistentemente explicar lo que pasa en esta zona turbulenta. Entonces cuando un sistema está en esta zona se tiene que cambiar algo, que típicamente va a ser el diámetro de la tubería para alterar el número de Reynolds y obligarlo a que se vuelva laminar o turbulento. A partir de 4000 es donde se aplica esta fórmula. A partir del número de Reynolds de 4000 pues donde se aplica esta fórmula. Entonces vamos a necesitar el número de Reynolds que está aquí y la rugosidad relativa. Vamos a poner primero un caso sencillo. Voy a escoger este que está aquí. Viene siendo 100.000, 10 a la 5. Entonces lo que haría pues es guiarme por esta línea vertical de número de Reynolds igual a 100.000 y buscar la intersección con una rugosidad relativa. En este caso voy a escoger una fácil, la 80. Aquí está la 80 y donde se intersecte con el 100.000, entonces ahí me voy hacia la izquierda. Entonces está entre 0.04 y esta línea que es 0.042.
Si me voy muy estricto, diría que no es 41, que es arribita de la mitad, podría decir que es 0.0415. Eso es haciéndolo visualmente. Me voy a regresar para estar viendo la fórmula. Entonces, en este dato voy a sustituir 80 y en el número de Reynolds 100,000. Lo voy a estar haciendo aquí en la calculadora. Como la calculadora que tengo es una muy sencilla, voy a empezar a hacer las operaciones de aquí dentro y luego ya me voy hacia afuera. Si tienen una calculadora pues, más moderna o son muy buenos para asociar paréntesis, pues, lo pueden hacer en el orden, digamos, natural. Entonces sería 1 entre 3.7 y entre 80, es el primero. Y luego más 100,000, no, perdón, más 5.74 entre 100,000, 1, 2, 3, a la punto 9. Pues ahí hago primer enter. Y luego a eso me quedó 3.5, pues a la menos 3. A eso le saco logaritmo. Me queda menos 2.4. Lo elevo al cuadrado. 5.99. Y luego entre 0.25 y la inversa. Y me da justamente 0.04170, exagerando con los redondeos. Entonces visualmente yo había obtenido 0.0415, aquí estoy obteniendo con la fórmula 0.0417. La verdad que esta fórmula no es perfectamente exacta, sí tiene un margen de error probablemente como del 1%. Sin embargo, pues en términos generales es mayor el error que vamos a cometer. A veces incluso errores muy grandes al leer directamente de la gráfica, del diagrama de Moody, que hacerlo en calculadora. Yo lo hice aquí en una calculadora así muy sencillita e incluso sigo usando la misma la misma secuencia que usaba cuando era estudiante, cuando las calculadoras no eran tan avanzadas. Entonces, si usan una calculadora programable, pues excelente. Eso pues para eso son. Ahora voy a hacer otro ejemplo, ya no tan obvio. Voy a agarrar una rugosidad relativa de 330 para que no quede ni en la mitad y tener que estarle adivinando. 330 con 220,000 de número de Reynolds. Entonces, número de Reynolds, 200, no, perdón, es 2.200.000. Aquí es donde estoy señalando con el cursor. Y la rugosidad relativa dije 330. Entonces, estoy cogiendo intencionalmente números que no quedan exactamente en las líneas para que sea un poco más ilustrativo. Entonces, esta es la línea de 2 millones y 2.200.000 pues está un poco adelantito, quién sabe qué tanto. Aquí donde tengo la punta del mouse está la línea de 300, entonces me tengo que mover un poquito, a ver, ya me perdí la línea, ok, aquí está. Me tengo que mover un poquito para abajo y un poquito para la derecha. Y según yo es como 0.0267, más o menos, 0.02670. Entonces, yo lo estoy haciendo aquí en la computadora. La verdad que cuando lo haces a mano es más conveniente pues dibujar una línea para no perderte y luego ya buscar la interacción. Como les decía, aquí 2 millones me tuve que ir un poquito hacia la derecha para más o menos estimar el 2.200.000 y también ando acá arriba. Y luego el 330 también lo tuve más o menos que visualmente ubicar donde estaba y luego ya moverme hacia la izquierda al factor de fricción. Ahora lo voy a hacer con la calculadora. Nuevamente, 1 entre 3.7 entre 330, ok. Y luego más 5.74 entre 2.200.000. 2.200.000 a la punto 9, ok, y luego el logaritmo de esto me queda menos 3.08, lo elevo al cuadrado y luego entre puntos 25 y la inversa, ok, y me da con la calculadora 0.02634. Entonces yo creo que este es más ilustrativo de que cuando hicimos nuestro cálculo usando el diagrama de Moody,
tenemos que, pues de alguna manera, tratar de adivinar esas fracciones. Entonces, lo que podamos perder de precisión con la fórmula, la verdad que lo ganamos en consistencia y en errores que nos evitamos al leer la gráfica. Ahora voy a hacer uno que esté, digamos, más extremo para ilustrar una condición particular que pasa aquí en el diagrama de Moody. Voy a escoger el número de Reynolds, este es 10.000, voy a escoger 20.000. Número de Reynolds, 20.000, pero voy a escoger un valor de rugosidad relativa que esté muy abajo. ¿Por qué? Porque estas curvas avanzan una parte y luego como que se terminan. De hecho, voy a escoger esta de mero abajo, que es 100.000. Aquí la rugosidad relativa va a ser 100.000. Y es la curva, la de mero abajo. Entonces, cuando yo tengo aquí 20.000 y quiero intersectar con esta curva, pues nunca se da. Se acaban aquí. Entonces, lo más práctico es irme a la siguiente curva, la cual nuevamente se vuelve a acabar, y luego me voy a la siguiente, la cual se vuelve a acabar, me voy a la siguiente, la cual se vuelve a acabar, me voy a la siguiente, la cual se vuelve a acabar, y así hasta que llegue a más o menos, ya no sé ni en qué curva voy, pero vamos por aquí. Si no me he perdido, yo lo digo que es, vamos a ver, es 0.027, el factor de fricción 0.02700, pues no tengo más decimales. Vamos a hacerlo con la fórmula. Entonces nuevamente 1 entre 3.7 entre 100.000, que es la rugosidad relativa, a 100.000, y luego más 5.74 entre 20.000 a la 0.9. Ok, saco el logaritmo de este resultado y me da menos 3.11, y luego lo elevo al cuadrado, y luego entre 0.25 y luego la inversa, y me da 0.02583. Ya en estos dos últimos ejercicios se notó más que hay bastante incertidumbre si no lo haces con mucho cuidado en el diagrama. Entonces, esta explicación no es con la intención de que lo hagan ustedes. Sin embargo, como es la forma tradicional, pues lo explico por si lo llegaran a requerir más adelante. De aquí en adelante, pues vamos a usar la fórmula, ya sea en calculadora y más adelante en la hoja de cálculo, nomás para que tengan una comprensión de dónde salen estos datos. Pues de hecho, este diagrama, fíjense que es del 61, y la verdad es que es muy exacto. Sin embargo, ya con el uso de herramientas de cómputo, pues ya es impráctico. Lo que hizo alguien es resolver estas curvas y en base a eso, pues obtener esta ecuación, que es lo que vamos a usar de aquí en adelante. Bien, entonces miren, aquí tenemos algunos ejercicios. Voy a explicarlos, yo creo que no todos, pero sí voy a tratar de ser específico en los primeros para que quede claro y sea ilustrativo. En estos casos lo que vamos a tener es como dato el número de Reynolds, pues esto ya lo conocemos, y nos van a dar de datos una tubería, y a partir de ahí vamos a sacar el diámetro interior de las tablas, la rugosidad de la tabla 8.2, entonces con esos dos valores sacamos la rugosidad relativa, y ya que tengamos rugosidad relativa y número de Reynolds, pues usamos la fórmula y nos da este resultado. Entonces para el primer caso, 4 pulgadas, cédula 40, vamos a ver. Voy a la tabla, 4 pulgadas, cédula 40, es el apéndice F. Por cierto, este problema, este inciso más bien, este inciso está en sistema internacional. Entonces, para 4 pulgadas, cédula 40, me voy al diámetro interior. Voy a hacer un poquito aquí el zoom. El diámetro interior está expresado en milímetros, entonces nada más tengo el cuidado de expresarlo en metros, que sería 0.1023. Ese es el diámetro que voy a usar. La rugosidad, esa la obtengo de aquí. Como es cédula 40, la cédula 40 va a ser acero comercial. Entonces va a tener una rugosidad de 4.6 por 10 a la menos 5. Ok, entonces la división de estos dos valores, justamente aquí lo tenemos, la división de estos dos valores nos da aproximadamente 2.224. No se preocupen mucho por la exactitud,
el resultado exacto sería 0.1023 entre 4.6 exponencial menos 5, 2223.9. Entonces aquí está perfectamente bien si redondeamos a 24. Igual y si truncan, no, créanme que no va a afectar nuestro resultado. Y con este valor de rugosidad relativa y con el Reynolds, que en este ejercicio es un dato, ¿verdad? Pues aquí no tenemos el caudal para calcular, ni la viscosidad para calcular Reynolds. Entonces, con estos dos resultados, rugosidad relativa, número Reynolds. Perdón. Los hice caminar dióquis. Como el número de Reynolds es menor a 2000, este resultado aquí no se usa para este cálculo. O sea, tenemos un flujo laminar y nada más dividimos 64 entre el número del Reynolds. Hay una disculpa, pero bueno, igual nos sirvió para ver cómo obtener la rugosidad relativa. Entonces, en un caso dado, pues no haríamos este cálculo, no lo necesitamos, nos pasamos directamente de aquí a esta fórmula y a este resultado. En el inciso B, ahí sí tenemos un número de Reynolds mayor a 4000, entonces es flujo turbulento, y aquí sí vamos a tener que calcular rugosidad relativa. Nos están dando como datos una tubería de 1 pulgada cédula 40, nuevamente es el mismo valor de rugosidad de acero comercial, y también nos vamos a ir por el sistema internacional. Es correcto si alguien para estos problemas en particular dijera, no, pues es que yo tomo los datos en pulgada y convierto a pies y luego tomo el valor en pies de aquí de la tabla, es también totalmente válido. Entonces, para este inciso B, vamos a 1 pulgada cédula 40. Me voy nuevamente a la tabla. 1 pulgada cédula 40. El diámetro en milímetros es 6.8. Entonces, de tal manera que mi diámetro expresado en metros es 6.8 por 10 a la menos 3. Este es el diámetro. La rugosidad pues sigue siendo la misma, el acero comercial expresado en metros. Recuerden que esto debe ser las mismas unidades porque la rugosidad relativa es adimensional y nos da 147.8. Y con estos dos resultados pues sustituimos aquí en la fórmula y nos da un factor de fricción de 0.04307. Es muy común que en estos primeros ejercicios me pregunten en cuanto a la precisión. Voy a hacer el cálculo exacto aquí de la rugosidad relativa, 6.8 a la menos, por 10 a la menos 3 entre 4.6 exponencial menos 5 y nos da 147.82. Esta rugosidad relativa, si lo hacemos en la calculadora podemos usar toda la precisión, pero si alguien redondeara a 148, voy a repetir el cálculo para que vean que esto no varía muchísimo, de hecho casi no varía nada, probablemente ni lo alcanzamos a notar. Entonces voy a hacer la operación 1 entre 3.7 entre 148, ok, más 5.74 entre 6700 a la 0.9, entonces igual, sacamos el logaritmo y me da menos 2.4 y luego al cuadrado y luego entre 0.25 y la inversa. Y me da, poniendo la rugosidad relativa en 148, me da 0.043056. Entonces, la diferencia es aquí son décimas, milésimas, es décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas. La diferencia es de una 100 milésima y cachito. Entonces, esto es para hacerles notar que no es indispensable conservar una precisión así enfermiza en nuestros cálculos. Y digo enfermiza porque aquí este número pues tiene muchos decimales. Si lo dejamos así, 147.8, está perfectamente bien. Si lo redondean a 148, realmente no les va a provocar una diferencia significativa. ¿Ok? Entonces esto es para que, en términos generales, con que usemos 4 cifras significativas, estamos haciendo un criterio muy suficiente para un cálculo manual. De hecho, pues aquí se respetaron las 4 cifras significativas. Aquí en este caso también tenemos 4 cifras nada más y las usamos todas, entonces no perdimos prácticamente nada de precisión. Bueno, estos dos primeros incisos eran para cédula 40, acero comercial. Este de aquí no lo voy a hacer porque es básicamente lo mismo,
exceptuando que aquí el dato de rugosidad lo presenta en pies. Entonces cuando tomen este dato de la tabla, el diámetro interior, pues nada más tómenlo, bueno, lo van a tener que tomar, sí lo dan pies. Este sí lo dan pies, lo dan pulgadas y en pies. 3,5, sí, aquí está en pulgadas, entonces pulgadas y pies, entonces aquí no tenemos problema. Se lo pueden ustedes usar de ejercicio de práctica. Voy a cambiar de material. Este aquí dice tubo de cobre y la nomenclatura es diferente. Este ya no es cédula. Es 5 octavos por 0.049. Entonces me voy a los apéndices GES. Y este es el tubo de cobre de, aquí está 5 octavos y aquí está el espesor 0.049. Entonces el dato que necesito es el diámetro en pies 0.04392. Vamos a ver. Entonces el diámetro interior es 0.04392 pies. Y la rugosidad para ese material, que este ya no es acero comercial, lo que estamos viendo es tubo de cobre y es tubo estirado. Entonces la rugosidad es 5 por 10 a la menos 6 pies. Entonces la división de esto, 0.04392 entre 5 exponencial a la menos 6, me da 8784. Entonces vamos a verificar, porque tengo aquí diferente. Vamos a ver si el diámetro lo escribí bien. 0.04392. Creo que este lo tengo mal, entonces 0.04392, repito mi cálculo, 0.04392 entre 5 exponencial menos 6, me da 8784. Entonces aquí lo voy a corregir, 8784. Y ahora sí, con esa rugosidad y un número de Reynolds de 85.400, vamos a calcular el factor de fricción. Aquí tengo la fórmula para más comodidad. Entonces es 1 entre 3.7 entre 8784 más 5.74 entre 85.400 a la 0.9. Ok, el logaritmo de eso me da menos 3.61 al cuadrado, y luego entre 0.25 y la inversa. Y eso me da 0.01907. Ok, entonces parece que estamos bien. Tenía aquí mal anotada la rugosidad relativa. Bien. Para otros materiales, miren, en el caso del hierro dúctil revestido, tomaríamos aquí la rugosidad. Vamos a ver si está en el sistema. Está aquí, lo puse en sistema inglés. Entonces, hierro dúctil revestido, pues tomo mi rugosidad de aquí. El diámetro, pues lo tomo de la tabla del hierro dúctil, que creo es el apéndice I. Apéndice I para 12 pulgadas. El diámetro interior en pies, 1.043. Muy bien. No sé si este lo tengo hecho. No, este no lo tengo hecho aquí a mano, pero si ustedes lo pueden hacer. Más por no dejar, vamos a verificar 1.043 entre 4 exponencial por 10 a la menos 4. Y me da 2608 redondeando. Y ya con este número de Reynolds, pues ya les debe dar este factor de fricción. El último inciso que vamos a revisar es un caso pues, muy particular que en la práctica pues, no sucede a menos que fuera algún experimento de laboratorio. Es el caso que les comentaba del vidrio. La tabla nos dice que es tubería lisa, pero no nos da ningún valor de rugosidad. Entonces aquí lo que sucede es que esta rugosidad es muy baja. O sea, si vemos los valores, vean cómo para el caso empezamos con el acero remachado, tiene una rugosidad de 6 milésimas, pero luego aquí ya pasa a 8 o 10 milésimas y luego aquí ya son 5 millonésimas y el plástico es 1 millonésima. Entonces la rugosidad del vidrio es muy pequeña.
Lo que hacemos en este caso es que, dado que la rugosidad es muy pequeña, esta división D entre E es muy grande, o dicho de otra manera, el diámetro comparado con la rugosidad es muy grande, y todo este término tiende a hacerse cero. Esa es una forma de hacerlo. Podemos cancelar este término y nada más sacamos el logaritmo de este término al cuadrado y ya lo demás. Si lo quieren verificar, lo que pueden hacer es tomar un valor de rugosidad para el vidrio, una rugosidad muy pequeña, o sea, aquí estoy poniendo, exagerando, que es 1 por 10 a la menos 20 pies. Entonces, si hacen esta operación, les queda un valor muy pequeño. Si luego este valor lo sustituyen aquí, van a ver que no hay un cambio en el factor de fricción. Entonces, esta es una forma práctica de hacerlo. Cancelas este término y ya sacas el logaritmo de 5,74 entre lo demás, y con eso sacas el resultado del factor de fricción. De hecho, luego este procedimiento lo vamos a usar cuando veamos el factor de fricción de pérdidas secundarias, pero eso pues lo explicaremos más adelante. Y bien, básicamente pues con esos ejercicios queda cubierto el tema del factor de fricción. Ya nada más me gustaría hacer así una breve repaso de algunos detalles del diagrama de Moody. Habíamos comentado que cuando el número de Reynolds es menor a 2000, estamos en la zona laminar y esta línea recta representa la ecuación factor de fricción igual a 64 entre el número de Reynolds. Y luego esta es la zona crítica, zona de transición, donde decimos que ninguna de las fórmulas que tenemos explica el factor de fricción y pues aquí no hacemos cálculos, hacemos alguna modificación al sistema. Y luego ahí viene el flujo turbulento. Ahora, el flujo turbulento tiene también, por así decirlo, dos secciones. Una que se le llama esta zona de transición, y ahí está la turbulencia completa. En la zona de turbulencia completa, la característica es que la rugosidad relativa es constante. Entonces, esta recta o esta curva es recta, aunque se oiga como una contradicción. Esta curva de diámetro sobre rugosidad se mantiene recta, pero a partir de cierto punto empieza a hacerse curva y a moverse para arriba. Entonces eso pasa, se manifiesta mucho, sobre todo en esta parte de arriba. Estas líneas de aquí van muy rectas y solo al final son curvas. Entonces esta parte donde la línea es recta se le llama turbulencia completa. Más adelante también vamos a retomar esta parte. Esta línea de aquí pues es lo que viene siendo una tubería lo más liso posible, como sería el caso del vidrio, y conforme te vas moviendo hacia arriba, el número de rugosidad relativa se va haciendo más pequeño, o dicho de otra manera, la tubería es más rugosa en comparación a su diámetro. Si tuviéramos una rugosidad relativa aquí 20 y pasáramos nuestro dedo así por el interior de la tubería, pues la sentiríamos más rugosa, pero conforme nos movemos acá, pues cada vez sería más lisa. Ya por último me voy a regresar al diagrama de Moody para que vean esta parte de la turbulencia completa, esta parte de aquí. Esa línea punteada es lo que separa la turbulencia completa del resto de la zona de flujo turbulento. Entonces vean cómo en esta parte la línea es casi curva, pero casi recta a toda su longitud, y solo hacia el final va cambiando. Entonces, si tuviéramos este caso, rugosidad relativa es 30, sería lo mismo decir rugosidad relativa 30 con número Reynolds 100 millones, que si decimos rugosidad relativa 30 con número de Reynolds de 6 millones. ¿Por qué? Porque en este punto y en este y en este y en este y en todos los que son rectos, el factor de fricción no cambia. El factor de fricción va a empezar a cambiar apenas hasta por acá. Entonces, esta parte de lo que le llamamos zona de turbulencia completa, esto lo vamos a retomar más adelante cuando veamos la parte de factor de fricción en pérdidas secundarias. Entonces, ya por el momento sería todo. Nuevamente, muchas gracias. Nos vemos luego. Hasta.